Hola y bienvenido a un episodio más de Heroes Podcast. Este podcast que está diseñado precisamente para ti, héroe, que estás buscando de qué forma profesionalizar, mejorar tu empresa, tu equipo de trabajo y, por qué no, tu mismo liderazgo y tus formas de gerenciar el negocio que tienes en ti. Estamos muy entusiasmados por estar aquí de nuevo hablando contigo sobre un tema que preparamos y que tiene muchísima relevancia con cualquier empresa. Y es que todo aquello que tú no mides es muy difícil que lo puedas mejorar. Yo sé que esta frase probablemente ya la has escuchado anteriormente y va más o menos así. Lo que se mide se puede mejorar. Por eso es que hablando de cuestiones, por ejemplo, muy sencillas, como cuando uno se pone a dieta, realmente los nutricionistas o la persona que nos esté ayudando a hacer alguna rutina de ejercicio tienen que estar midiendo nuestro peso, tienen que estar viendo cuánto es lo que consumimos en calorías, cuánto estamos quemando en calorías, para poder ir semana con semana o probablemente mes con mes, poder ir determinando que estamos mejorando en ese objetivo. Entonces, una de las cuestiones básicas en muchas empresas es la capacidad y la habilidad de poder realmente medir lo que estamos haciendo para poder compararnos contra cómo veníamos y en ese sentido ver si lo estamos haciendo bien, así como también si no lo estamos haciendo tan bien y poder salir con creatividad, con tareas, con innovaciones o con proyectos que nos ayuden a realmente mejorar el resultado. Y hay unos conceptos aquí interesantes que hoy quisiéramos tratar. Dentro de toda la experiencia que he tenido, tanto trabajando en otras compañías como poniéndolo en práctica con muchos de nuestros héroes, me doy cuenta la falta que hay de un seguimiento a indicadores o un seguimiento a las métricas. Y esto creo que tiene mucho que ver con a veces el desconocimiento o el miedo a la parte numérica de los negocios. En ese sentido, creo que hay personas a las que les da miedo enfrentarse probablemente a esa realidad de los números. Y esto es porque los números son objetivos. O sea, es decir, el 5 es 5 en cualquier parte del mundo, el 10 es 10. Estar buscando un objetivo y quedarte por debajo de él cuando lo mides en números, también en cualquier parte del mundo es entendible, independientemente de los idiomas o de las culturas. Si tú te estás proponiendo vender 100 y estás vendiendo 50, esa realidad y ese objetivo realmente te dice algo y pues te dice la diferencia en la cual básicamente te estás quedando detrás de la meta. Por eso es que creo que muchos empresarios a veces no miden su desempeño, no se quieren enfrentar a la realidad. También otra cosa que es muy común ver es que muchos empresarios, muchos héroes como tú probablemente, desconocen las capacidades que tienen sus sistemas, si es que tienen también esos sistemas. Cuando digo sistemas me estoy refiriendo a software, básicamente aplicaciones, programas de computación, en donde llevas probablemente tus ventas, en donde llevas tu inventario o en donde llevas tus gastos y desconocen la amplitud de opciones que ese software tiene, que por ejemplo la información que les puede arrojar. Muchos de estos softwares tienen ya dentro de sí mismo toda la información o la captación de tus ventas, tus productos, tus clientes, la hora en la que te compran y todo ese tipo de cuestiones que si te echas por ahí un clavado, profundizas más en eso, puedes descubrir mucha información muy valiosa que te permita tomar decisiones a futuro. Por eso es que también muchos empresarios o héroes no se clavan tanto en los números por desconocimiento de qué les puede proporcionar su software para ellos en su negocio. Aquí también te recomiendo tener un buen contacto con este proveedor de software, probablemente la persona que te vendió el servicio, la membresía o las personas que te fueron a instalar este software en tu empresa. Tener esos contactos es muy valioso porque les puedes preguntar dudas. Probablemente ellos te puedan asesorar o dar cierta capacitación sobre reportes que puedes extraer del mismo software o sistema para que puedas lecturar los números, interpretarlos y en función de eso poder tomar decisiones a futuro de tal manera que vayas mejorando, que es el objetivo de la plática que estamos diciendo. Y un tercer problema, que este incluso es todavía antes que esto del software, es que
detectamos a muchos héroes que quieren seguir llevando las cosas de manera muy manual, en su libreta, cuando mucho en alguna plantilla de Excel o de Google Sheet, que es muy similar a Excel. Y entonces, al ser manual, están llenando la información, pero también les absorbe y les quita mucho tiempo. Esto tiene mucho que ver también con la capacidad de las empresas de podernos subir a las famosas automatizaciones. Por cierto, vamos a hacer un episodio acerca de automatizaciones que estoy seguro que te va a servir muchísimo. Y pues bueno, ese tema también, esa, digamos, falta de visibilidad sobre qué softwares o qué automatizaciones pueden utilizar para capturar toda la información y que luego les pueda dar, o ahora sí que hablar respecto a números y mejorar, también es algo muy común que ocurre y que por lo mismo muchos héroes, muchos empresarios no tienen una visibilidad completa de sus números. Entonces, cuando tú te enfocas en esto y realmente haces un esfuerzo consciente por tener los números, vas a ganar visibilidad, vas a ganar un entendimiento desde un aspecto y desde una postura más objetiva de los números de tu empresa. Vas a entender realmente cuando un número es bueno, cuando un número es malo, cuando algo tiene mucho que ver con el desempeño que estás trayendo o no. Y lo mejor de todo es que también vas a poder dar dirección a tu equipo de trabajo. También cuando le proporcionas a tu equipo de trabajo este tipo de números o de datos, ellos también pueden convertirse en esa persona que, teniendo accountability, pueden proporcionarte ideas, pueden hacer alguna propuesta de mejora, cambios y hacerse básicamente dueños o adueñarse de sus resultados en ese momento y por lo mismo poder cambiarlos. Entonces, esa es la bondad que tiene cuando tenemos una medición de nuestros indicadores para que ahora sí la frase lo que mides lo puedes mejorar básicamente calce para ti a la perfección y que puedas mejorar todos y cada uno de los números. Algo o una pregunta que probablemente te puedas estar haciendo es ¿y qué debo de medir? Bueno, pues ya depende de los objetivos que quieras lograr, las necesidades de tu empresa también en ese momento. A veces la necesidad es ventas, a veces la necesidad es ganancias y en función de eso, pues tienes que estar midiendo la métrica o el indicador que te va a llevar a lograr esa necesidad y por lo tanto esas metas. Depende mucho de eso. Lo que sí te recomiendo es que evites medir de todo y medir básicamente cualquier detalle porque también demasiado análisis puede llegar a causar parálisis. Es importante que reflexiones un poco cuáles son los indicadores que más te van a ayudar a mejorar y a cada vez más crecer, profesionalizar tu empresa, mejorar las ventas, mejorar las ganancias, etcétera, y enfocarte 100% en ellos, porque eso hará que tengas pues realmente un campo de acción más corto y por lo mismo estés recordando diariamente cómo medirlo, hacer comparativos y por lo mismo hacer planes de acción. Así es que, héroe, pues ese es el tema padrísimo que vamos a hablar ahora. Recuerda que en esta dinámica siempre metemos también por aquí a David AI, es una inteligencia artificial que me va a ayudar a entrevistar. Y por aquí tenemos algunas preguntas para esta entrevista. A partir de ahora paso yo a dar las respuestas y pasa David a hacerme por ahí las preguntas. Así es que, héroe, quédate aquí porque vamos a estar haciendo algunas preguntas muy al azar que David tiene preparadas, pero que te van a servir bastante. Muy bien, David, pues ya di la introducción a este tema que tenemos preparado para nuestra audiencia hoy. Por favor, continuemos con las preguntas y en función de las preguntas vamos a ir proporcionándoles a nuestros héroes la mayor cantidad de valor posible. Adelante, David. Por supuesto, Hugo, vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Hoy vamos a hablar de algo que es realmente crucial para cualquier empresario que quiera crecer de forma sostenible. La importancia de las métricas y de medir lo que hacemos. Porque como se dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Ahora, para arrancar, vamos a empezar con una pregunta que nos ponga en contexto. Hugo, cuéntanos cuáles son esas señales que tú sueles ver en las empresas que te dicen que están operando un poco a ciegas, sin métricas claras. Y de ahí partimos para ir dando a nuestros héroes el máximo valor. Cuando, por ejemplo, les preguntas sobre si están vendiendo más o menos respecto a un periodo anterior, puede ser un año anterior, un mes anterior o una semana anterior, o cuando, por ejemplo, preguntas
cuánto representa cierta tienda, cierta locación, llámese una tienda, un restaurante o lo que sea, respecto a otro. Y también básicamente preguntando sobre números, ¿no? ¿Qué categoría vendes más? ¿Qué producto vendes más o cuál menos? Etcétera. Y no te dan una respuesta, ahí es una señal de alerta. Esto a veces hasta uno se da cuenta con el equipo de trabajo. Les preguntas a las personas cuál es tu meta, cómo vas respecto a ella y no te lo saben responder. Seguramente no tienen una plantilla, una especie de pizarrón o marcador, como muchos coaches nos gusta llamarle, un marcador, así como en el fútbol, que les pueda decir si van ganando o perdiendo en este tema. Exactamente, Hugo. Y ahí es donde entra en juego el gran valor de tener un marcador, como bien dices, al estilo del fútbol. Cuando la gente no puede responder esas preguntas básicas, si están vendiendo más o menos que la semana pasada, o cuál producto es su estrella, ahí tenemos una señal clarísima de que falta visibilidad. Y eso es justo lo que vamos a ayudarles a resolver hoy, cómo pasar de operar a ciegas a tener claridad total con sus números. Así que ahora que ya tenemos esa primera señal de alerta, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué números mínimos, esos básicos, deberían tener siempre a la vista? Porque si no tenemos claro lo esencial, es muy difícil jugar para ganar. Yo diría que es la venta, también el porcentaje o el margen de ganancia de cualquier producto o servicio que tú vendas y al final también la ganancia. O sea, es decir, después de restarle a el margen de ganancia de tu producto todos los gastos que tienes que hacer para venderlos, como sueldos, renta, publicidad, servicios como internet, agua, etcétera. Digo, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, pero también al final la ganancia que te queda es crucial. Entonces, yo diría que estos tres son clave y básicos: ventas, margen de ganancia y la ganancia al final, después de todas las operaciones. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y ahí lo tienen, queridos héroes. Esos tres números son como los pilares básicos de cualquier tablero. Las ventas, el margen de ganancia de lo que vendes y finalmente la ganancia neta después de todos los costos operativos. Con esos tres números claros ya tienes una brújula básica. Y ahora con esto en mente, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia la mentalidad de un empresario cuando empieza a medir estos números de forma constante? Porque ahí es donde la magia realmente empieza a ocurrir. Es una muy interesante pregunta porque la mentalidad pasa de ser alguien que toma decisiones en base a lo que cree, es decir, de una manera subjetiva, pasa de ser el yo creo o yo siento que vamos bien o que vamos mal, etcétera, a una mentalidad más basada en hechos, una mentalidad más basada en la realidad. Y por lo mismo también la mentalidad se vuelve más fuerte, se vuelve más resiliente. Con esto quiero decir que también la mentalidad pasa a ser más estratégica. Un empresario que tiene esta cantidad de información o estos datos pasa de estar básicamente decidiendo al azar y conforme vayan surgiendo temas del día a día a poder anticiparse a las cosas, planear y por lo mismo se vuelve alguien más estratégico para lograr sus objetivos y por supuesto los de su equipo de trabajo. Exactamente, Hugo. Y eso es justamente lo que queremos que nuestros oyentes se lleven hoy. Que al empezar a medir, dejan de navegar en la niebla de yo creo o yo siento y empiezan a tomar decisiones realmente estratégicas basadas en hechos concretos. Esa es la magia de transformar la intuición en una mentalidad de datos. Así que con esa idea en mente, vamos a seguir profundizando y explorando cómo esta mentalidad estratégica puede cambiar la forma en que lideran sus negocios. Vamos a la siguiente pregunta y vamos a seguir dándoles a nuestros héroes más herramientas para volverse esos empresarios estratégicos que queremos ver. Ahora que hemos hablado de cómo cambia la mentalidad cuando se miden los números, vamos a ir un paso más allá y hablemos de cómo se aterriza eso en la rutina diaria. Porque no solo se trata de tener los números, sino de convertirlos en un hábito constante. Hugo, cuéntanos qué cadencia diaria, semanal o mensual recomendarías para revisar esos números y convertir esta medición en parte natural del negocio. Así ayudamos a nuestros oyentes a entender no solo qué medir, sino también con qué frecuencia hacerlo para realmente crear ese músculo estratégico. Hay algunos indicadores que se les conoce también como predictivos o que mueven cierto resultado y que esos es muy recomendable estarles dando un seguimiento diario. Por ejemplo, en un restaurante, la cantidad de órdenes y el ticket promedio que se le vendió a cada persona ese día te puede llevar a establecer algunas mejoras, cambios o proyectos e iniciativas que te ayuden a mejorar ambos. Y por lo mismo puedas ir comparando si tu venta sigue mejorando. Hay algunos otros indicadores que pudiera ser bueno o es bueno verlos de una manera semanal, como pudieran ser el margen de ganancia bruto, para que así también, conforme vayas haciendo un corte y veas si vienes bien o mal, puedas hacer ajustes.
Y hay algunos otros que también normalmente se miden de manera mensual, ya que tienes todo el resultado del mes en temas de gastos, en temas de ingresos, etcétera, y que por lo mismo puedas saber si ganaste o si perdiste en ese sentido. Pero sí es muy bueno, también incluso por áreas lo pudieras establecer, pero sí es muy bueno que, por ejemplo, personal relacionado con ventas esté básicamente diario viendo sus indicadores, su tablero, su marcador para que vean si vienen ganando o perdiendo. Alguien relacionado con calidad, con operaciones, con la forma en la que estamos entregando el producto o servicio que vendemos, pudiera estar teniendo una visibilidad un poco más de forma semanal, pero ya también depende mucho de ti. Totalmente, y ahí lo tienen. Esa cadencia es clave. Hay indicadores diarios, como esas ventas y el ticket promedio, que te dan señales rápidas para ajustar el rumbo casi en tiempo real. Otros, como el margen bruto, quizá lo revisas semanalmente para ver tendencias y hacer ajustes más estratégicos. Y luego a nivel mensual, ya que es ese gran cierre donde ves el panorama completo de ingresos y gastos. Así que la idea es justamente esa, integrar estos hábitos de revisión en el día a día para que cada área tenga su ritmo. Y así al final todos sepan si van ganando o perdiendo en ese marcador que hemos mencionado. Con eso en mente vamos a seguir adelante y explorar cómo estos hábitos de medición constante pueden transformar por completo la cultura de la empresa. Hablemos de cómo esto cambia la cultura de una empresa. Porque cuando todos tienen claro su marcador, la cultura se vuelve mucho más transparente y orientada a resultados. Así que Hugo, cuéntanos un poco. ¿Cómo has visto que cambia el ambiente y la motivación del equipo cuando cada quien sabe exactamente cuáles son sus números y cómo contribuyen al objetivo general? Creo que eso va a ser una gran inspiración para nuestros oyentes. La cultura puede pasar a dar un giro o una vuelta de 360 grados. Es decir, en lugar de ver personas que están viniendo a trabajar y que no tienen una claridad de un objetivo, una meta a lograr y cómo vienen al respecto, y que por lo mismo no se hacen responsables muchas veces de esos números, pasa de eso a todo lo contrario. Personas que diariamente estén preguntándose qué más puedo hacer para lograr esta meta, este objetivo, y que también se sientan que están siendo de alguna manera evaluados conforme a su trabajo lo requiere. Y por lo mismo, esa evaluación los hace también ser más responsables con sus acciones, sus proyectos, sus iniciativas para poder hacer un cambio diferenciador y lograr sus metas y objetivos. Es una cultura en donde existe más accountability, como nosotros muchas veces lo enseñamos o hablamos en las personas, además de que el desempeño en sí de la gente empieza a ser muy diferente. Ellos mismos buscan a veces las herramientas, buscan las formas de poder lograr esta meta, buscan la capacitación si es necesario, o se van a acercar contigo a preguntarte qué más pueden hacer o cómo más pueden empezar a lograr y a cada vez llegar más a estas metas o objetivos que se tienen. Ahora que ya hemos visto cómo la medición transforma la cultura, vamos a darles a nuestros oyentes algunas herramientas concretas para empezar mañana mismo. Porque no se trata solo de inspiración, sino de acción. Por ejemplo, puedo recomendarles que empiecen con un tablero muy simple, incluso en una hoja de cálculo, donde pongan esos 3 números básicos que mencionamos: ventas, margen de ganancia y ganancia final. Y luego que lo revisen con la cadencia que hablamos, diario para algunos, semanal para otros. Y sobre todo que lo comparten con su equipo, porque en el momento en que todos ven esos números y entienden cómo van, la conversación cambia. Así que creo que con esto les estamos dando no solo una idea inspiradora, sino también pasos prácticos. Vamos a cerrar con alguna recomendación final para que nuestros héroes se vayan con ganas de poner eso en marcha. Yo creo que lo que acabas de decir respecto a empezar con algo sencillo, eso es clave. Muchas veces uno se quiere complicar o conforme inicia algo se va complicando, y nuestra recomendación es que empieces bien sencillo. Con estos 3 indicadores y definiendo la cadencia o el ritmo con el que los tienes que ir revisando, será ya un punto de inicio para que puedas básicamente empezar a traccionar tus resultados y a mejorar tu desempeño. Define una meta, ¿verdad? Define un objetivo, o hay quienes también le llaman presupuesto, por ejemplo, para el tema de la venta, y que en ese sentido puedas saber si vienes bien y cada vez más llegándole, ¿no?, a esa meta. Con eso ya tienen un punto de partida sólido. Y lo más importante, compártanlo con su equipo, porque ahí es donde realmente empieza la magia de la transformación. Así que con esto cerramos este episodio y los animamos a dar ese primer paso, a empezar a medir, a simplificar y a transformar la cultura de su negocio. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, David. Y héroes, muchísimas gracias también por estar aquí escuchando este episodio. Si te quedaste hasta el final, te lo agradecemos muchísimo. También te vamos a agradecer que nos dejes cualquier comentario. Si este tipo de interacciones con una inteligencia artificial también te está gustando, es algo que te aporta, por favor, déjanoslo saber.
Queremos saber si estamos yendo en el camino y rumbo correcto. Evidentemente nuestra intención es darte el mayor valor posible a través de estos episodios. Y además a través de los episodios en donde ya entrevistamos directamente a muchos héroes empresarios como tú, que están también en el camino de mejorarse, profesionalizarse, ven una empresa más grande para ellos mismos y ven un impacto en la sociedad también muchísimo más grande de lo que hasta el momento han logrado. Así es que en este camino podemos aprender todos juntos, podemos aportarnos cada vez mayor valor a través del aprendizaje, y cuando tú compartes contenido como este con una persona que creas que necesita escucharlo, también estás ayudando y ayudándonos a poder mandar este mensaje a cada vez más personas, y con esto muchas personas salen beneficiadas. Así es que déjanos comentarios, compártelo, guárdalo, y por ahí vamos a estar siguiendo con estos episodios. Así es que te agradezco toda tu atención, héroe, y que sigas en el camino. Muchísimo éxito y ánimo.